Curioso que precisamente sea yo la que hable del postureo en la abogacía con la galería de Instagram que tengo, ¿verdad? Pues sí, así soy y así somos. Capaces de ver la paja en el ojo ajeno e incapaces de ver la viga en el propio. Poneros un café jurídico, que esta reflexión de viernes viene cargadita. Comenzamos. Bueno, lo del postureo en mi Instagram lo digo un poco en tono de humor porque si veis mi galería me veis a mí en todas las fotos en una y mil posturas. Pero no, en este vídeo no quiero hablar de ese tipo de postureo, me refiero a un postureo que va más allá de la imagen, a una actitud mental, esa actitud impostada que se nos atribuye a los abogados o que tenemos los abogados, que hace que parezcamos que estamos todos cortados por el mismo patrón. Y esto también puede decirse de los estudiantes de Derecho. De hecho, cuando yo estudié en la facultad, que como sabéis porque os lo he contado, yo estudié en dos facultades diferentes, en ambas pude observar que los estudiantes de Derecho destacaban por encima del resto de los estudiantes universitarios. Destacaban por su forma de vestir, por su forma de relacionarse entre ellos, por su forma de hablar. ¿Y por qué es esto así? ¿Por qué los abogados, incluso ya los estudiantes de Derecho y determinadas profesiones liberales tienen como ese halo, ¿no?, alrededor, como de pudientes, como de personas que tienen un nivel de vida alto? Bueno, yo creo que podemos encontrar la explicación hasta desde un punto de vista histórico, con el ascenso de la burguesía, que es donde comenzaron las profesiones liberales, que eran personas con una elevada formación intelectual, con posibles económicos, pero que no formaban parte del estamento privilegiado. De ahí su obsesión con emparentarse con la alta nobleza, su obsesión por aparentar. Y yo creo que eso históricamente lo venimos arrastrando, ¿no? Y bueno, también que nuestros antepasados más cercanos, los que eran médicos, los que eran maestros, los que eran pues abogados, estudiaban porque tenían dinero. Yo creo que eso lo venimos arrastrando desde años atrás. Y también porque trabajamos, como os lo he dicho en otras ocasiones, pues con servicios intangibles y pretendemos dar una imagen de éxito a nuestros potenciales clientes. Pero lo cierto es que aunque esto lo podamos considerar un dato objetivo, a mí era algo que me molestaba muchísimo, me hacía enfadar. ¿Y cuál era mi actitud? Pues lejos de fomentar mis diferencias, yo lo que hacía era intentar formar parte de eso. Me puse a trabajar durante la universidad, no quería ser diferente, ni muchísimo menos, yo quería ser igual que el resto. Fijaos cómo han cambiado ahora las cosas, que ahora todo el mundo te inspira a que fomentes o potencies tus diferencias para desmarcarte del resto. Pues yo no, yo quería ser igual que el resto. Por eso me puse a trabajar, incluso cuando ya me convertí en abogada, cuando ya juré mi cargo como abogado y empecé a trabajar por cuenta propia, continué en esa dinámica de querer formar parte del resto. Y de ahí el error que cometí, que ya sé que muchos no opináis lo mismo que yo, de crear la página web y hablar en plural. ¿Por qué? Por mis inseguridades. Y ahora diréis, bueno, Begoña, ¿y esto qué tiene que ver con la abogacía? ¿Dónde quieres llegar? Bueno, pues quiero llegar al punto de transmitiros lo siguiente. Emprender es una actitud mental que poco o nada tiene que ver con los posibles económicos. Si fuera así, solo emprenderían o tendrían éxito las personas que tienen dinero. Y a nuestro alrededor podemos ver desde Amancio Ortega a personas que a día de hoy son consideradas las personas más ricas del mundo, que muchos de ellos ni siquiera tienen estudios y han partido desde lo más bajo, es decir, de la clase más humilde. Por eso yo creo que tenemos que tener un cambio de paradigma a la hora de pensar. Y por eso os decía al principio del vídeo que es más fácil ver el defecto en el otro o la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el propio. Y para emprender es muy importante que nos conozcamos, que seamos capaces de identificar nuestras carencias para trabajar en ellas, para derribar esas barreras mentales que son lo que nos va a permitir crecer a nivel profesional y a nivel personal.
¿Y cómo saber cuáles son nuestras carencias o nuestras inseguridades? Pues muy sencillo. Volviendo de nuevo al tema del postureo y poniéndome a mí como ejemplo en primera persona, os puedo contar que cuando yo empecé como abogada, al igual que cuando había sido estudiante de Derecho, yo podía ver ese postureo. Es un dato objetivo, o podemos considerarlo como un dato objetivo. El problema está en que a mí ese postureo me molestaba desde un punto de vista muy especial. Podemos decir que hasta me dolía ese postureo. Yo podía haber continuado con mi vida y decir, bueno, pues hay postureo, yo soy diferente, continúo con mi camino. Pero no, a mí me dolía. Y aunque lo criticaba, que era lo que hacía, yo lo criticaba de una forma muy sibilina y engañándome a mí misma, quería formar parte de eso. Ahí está mi carencia, ahí está mi inseguridad, mi barrera mental, lo que me impedía emprender, lo que hacía que mis ganas de emprender se vieran opacadas por esa barrera mental que yo me había creado, que no dejaba de ser una inseguridad. Nada tenía que ver aquí el tema económico, era una cuestión bastante más profunda. Por eso siempre os digo en los vídeos que más allá del dinero está la actitud, y para llegar a saber qué actitud tenemos que tener un trabajo personal muy propio. Este es un consejo que os doy, podéis tomarlo o podéis obviarlo, a mí me ha servido de mucho. ¿Y qué hacer con esas inseguridades una vez que somos capaces de identificarlas? Pues en mi caso, yo lo que hice, una vez que identifiqué que ese problema del postureo era más mío que del resto, que era un dato objetivo que a mí me molestaba porque yo me sentía insegura por no tener posibles económicos, es aceptarlo. Aceptarlo. No tengo un nivel adquisitivo superior al resto, no tengo esto, yo parto de aquí y quiero llegar aquí. Aceptar la situación actual que tengo, eso fue lo principal para mí, y no avergonzarme de ello y trabajar. En lugar de criticar al resto o cuestionar al resto, inspirarme en ellos para conseguir mis metas. En resumen, que aquello que te molesta del otro o te molesta de la profesión tiene que ver más contigo que con el resto, y es ahí donde tienes que trabajar. Y quizás no le veáis la relación con la abogacía, yo le veo toda la relación porque ha sido cuando empecé a emprender como abogada por cuenta propia, cuando me he dado cuenta de todas mis inseguridades y cuando más he tenido que trabajar en cada una de ellas. Por eso os lo digo y por eso insisto tanto en que poco tiene que ver con los recursos económicos. Y si le estáis dando demasiada importancia a eso, tenéis que revisar qué es lo que estáis sintiendo. Puede parecer muy místico, pero os aseguro que esto es vida pura y dura y práctica. Porque si estáis dándole demasiada importancia a algo, os estáis poniendo a vosotros ya directamente la barrera antes de empezar. No sabéis la de personas que me escriben diciéndome: quiero emprender y no tengo dinero, como si yo lo hubiera tenido, que yo no lo tuve tampoco, que precisamente esa era mi carencia, y está en derribar principalmente la barrera mental del no puedo y dejar de criticar al otro que sí tiene dinero para intentar buscarte la manera y la forma de llegar donde él está en lugar de criticarle. Bueno, este es mi punto de vista, esto no es ley, lo repito hasta la saciedad porque en alguna ocasión, no muchas veces, he visto comentarios que me dicen: no, es que nadie escarmienta por cabeza ajena tal. Claro que no, yo esto os lo cuento porque es mi experiencia, así es como lo he hecho yo porque también me lo preguntáis. Si os puede valer porque os sentís más acompañados, porque veis que no sois los únicos a los que les han pasado estas cosas, por eso lo cuento, no para que hagáis lo que yo digo ni muchísimo menos. Aquí se admiten todas las posturas y a lo que os animo sobre todo es a que tengáis una actitud crítica con lo que veáis, no criticar al otro, sino una actitud crítica con todo lo que veáis y con todo lo que oigáis, que es lo que hago yo. Yo no doy nada por sentado, yo lo pruebo en mi vida, yo hago una comprobación empírica de todo lo que yo veo o lo que oigo, y algunas cosas me valen y otras no. Bueno, chicos, creo que hasta aquí el café jurídico de hoy. Supongo que alguno ha venido a ver este vídeo pensando que me iba a meter con todos los abogados, pero no, porque ya os digo que yo soy muy posturitas también, para eso tenéis que seguirme en Instagram. Bueno, esto os lo digo también en tono de humor, como os decía al principio. Bueno, gracias por verme, como siempre os digo, por comentarme, por seguirme en mi Instagram. Sé que soy muy repetitiva, lo sé, pero de verdad que me hace sentir muy bien y muy acompañada
esta experiencia de compartir por YouTube lo que voy haciendo en el trabajo y lo que voy aprendiendo también un poco en mi vida personal. Así que gracias por estar ahí y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.